Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Nuestra gran manzana, ya estamos aquí dispuestos a comerla enterita, enterita, no vamos a dejar nada. Si ustedes nos acompañan hasta pues cerca de la medianoche, que es nuestra hora habitual de despedida. Bien acompañados y bien dispuestos, y si no, compruébenlo. Cristina Oro, buenas noches. Hola, buenas noches. Me está entrando ahora aquí que es tu comida, ¿eh? Lo de comerse la manzana, ¿eh? No hay nada como mentarlo, chica. Esto es terrible. Alejandro Díaz, buenas noches. Buenas noches, porque estoy sorprendidísimo. ¿No pasaste por el servicio de catering? No me ha dado tiempo. Estuve haber un pasado, trabajador hay hoy de toda la todo. tarde que es que no me ha dado ni tiempo. Hay de todo. Bueno, chico, pero es que para así un ratito antes de entrar al programa como que no siente uno cuerpo para esas cosas, ¿no? Vale, no, yo encantado. Además toco, no tengo ningún problema. Oye, seguir así, en vuestra línea. ¿Qué les parece, amigos míos, si cogemos nuestra maleta y arrancamos con Viajes al Corte Inglés? Viajes El Corte Inglés les ofrece esta sección. Unos viajes que van a empezar con unos amigos muy divertidos, por lo menos su aspecto, Cristina. Sí, vamos a hablar de pingüinos, porque cuántas veces nosotros decimos, por ejemplo, que los chicos en bodas y en cosas así se visten como pingüinos. Sí. ¿No? Pues entonces ahora los pingüinos se van a vestir como nosotros. Como yo, lo llevan crudo. Bueno, no sé, hay... Estos pajaritos. En fin, a ver, os explico lo que estamos viendo, ¿eh? Cuenta. Que hay una agrupación, una compañía en Australia, pues que han decidido hacer chaquetas para los pingüinos. Y es la compañía de Tasmania para la conservación de la naturaleza. Aquí los vemos tejiendo, o sea, tal cual, tejiendo más de 1000 chaquetas para proteger a los pingüinos de los posibles derrames de aceite, que era lo que veíamos antes, limpiando a los pingüinos de los aceites, que es algo Habitual. Demasiado muy malo habitual. para ellos. Y entonces lo que han dicho es que con esta ropita que les están haciendo Van no a van estar a estar protegidos, directamente ¿no? en contacto con digo estos yo aceites que, tan nocivos para ellos. Está muy bien la noticia, pero... Mirales. Y luego además cada uno pues se divierte, ¿no? Y hace sus propios diseños. Que si quieres, no sé, tejer los colores del Real Oviedo, oye, pues pones, o del Sporting, bueno, pues del Sporting, o del Valencia, para darle ánimos, pues del Valencia. Que digo yo, pero Míralos. pero esta tela, Qué o sea, monos. esa lana mojada, ¿no les dificulta a la hora de No, nadar? ellos lo tienen ya todo estudiadísimo y no. Pero se van a ver raros, ¿no? Sí, se van a ver No, un la poquitín verdad es así que a los monguis. pingüinos no les debe hacer mucha No, porque gracia, pero... son bobos ellos, los pájaros bobos, los llaman así, y bobos son. Pero, oye, si les libra de... Ah, mira, le están Mírale. dando de comer. Sí, así. Primero dicen, ¿te doy de comer? Mírale, qué majo, ¿eh? Este es como de cuello subido. Sí, de este cisne, de modelo. cuello cisne. Va a coger una crisis de identidad el pingüino. Claro, luego no se reconocen, Claro. porque se ven como extraños, es decir, este pájaro azul, con bufanda amarilla que me está mirando, ¿quién será? No lo reconoce como uno de la Imagínate casa. que le toque el modelito rosa. Pájaro, encima rosa, flamenco. No, pues el rosa, mira qué bonito es el rosa. mira. Cristina, pájaro, y encima de rosa, flamenco. Bueno, déjate, no des ideas, no vaya a ser que a alguno le pongan lunares incluso, y entonces la cosa ya será el Bueno, acabose. ponen vestidos regionales, trajes tradicionales, no sé, un Sí, montón de allí de cosas. poco, de allí poco, pero bueno, oye. De aquí. Tú vas a ponerte a tejer, para mandar a los pingüinos. Sí. Muy capaz, Menguar, ¿no? Que Sí. es Sí, Mengo sí. 4. Sí, y en su modo, sí, tú mengua mucho, que seguro que... Ay, bueno, es que de verdad... ¿No es así? Y a mí que me dices si No yo sé, compro toda la ropa pregunto. hecha, manufacturada, Que que se quede dice... bien apretadito de la sisa, para que no se escapen las Yo asas. estoy convencido que a mí me va a dar algo a la cabeza, va a tener que crecerme para entender a estas mujeres. La verdad es que cada vez entiendo Hombre, menos. yo no sé si el ganchillo también será una cosa que a La ellos les calceta. sirva. Ala, hija. Bueno, bien apretadito. Oye, y punto garbanzo, venga, Hacer sigue. algo ancho, punto cruz, no sé. Bueno, ¿Te sientes ahora aislado de vamos. esta conversación? No, me siento Alejandro? mongli, porque es un diálogo de besugos, que si voy a ¿Por hacerle, que qué? si no voy a hacerle, que si cuatro, que si no estáis en edades de coser. Pero bueno, pero ellos de qué tejer. estaban haciendo ahí, pues Pero mira la edad que tenían ellas, porque ya lo hicieron todo en la vida y en la casa. Nosotras somos chicas muy preparadas y de todo hemos aprendido en nuestros años de educación. ¿Qué te quieres desahogar aquí con nosotros o qué? Oye, si molesto me voy, ¿eh? Porque no me voy a rajar las venas que manchan mucho y duele. Yo lo que te digo es que si te quieres desahogar, ¿cómo?
los protagonistas de la siguiente noticia. ¿Y cómo se desahogan a puñetazo? Gritando. O sea, yo te doy la oportunidad ahora mismo de entrar en concurso como ellos. Lo que pasa que, bueno, la verdad, premio económico no vas a recibir, Alejandro. Simplemente la alegría para el cuerpo de gritarnos aquí, eso sí, con un motivo. Tienes que dar un motivo y gritas. Sí. Y no te digo nada, Chus, el técnico de sonido, que se puede acordar de toda mi familia, desde el primero hasta el último, igual que si fuese una boda. Oye, no te digo cómo puedes gritar. ¡Ah! Qué mariconada. Ah, pues no. ¿Tienes algún motivo para gritar? No, la verdad es que no. ¿No? No. ¿Y tú, Sonia? Hombre, si me das un poco de tiempo igual se me ocurren, ¿eh? Bueno, vamos a ver los motivos que tienen los Se concursantes. me ocurre uno. ¿Sí? Sí, lo que pasa que si tengo que gritar en el momento, igual mis vecinos no les iba a gustar cuando suena el despertador por las mañanas. Bien. ¿Y te acuerdas ahora? Ay, Me acuerdo en cualquier momento de algo como eso. ¿Y tú, Cucú? no tengo ningún motivo. ¿No? Para gritar, yo para gritar no, con lo bien que se lleva todo así de suave. ¿Tú por qué gritarías, Cristina? Ay. Algo así, bueno, No, te puedo tampoco una pellizcar, si gran quieres gritar razón, yo te claro. pellizco, ¿eh? Yo te pellizco y gritas. A ver, ¿por qué tiene la gente motivos para gritar? Pues si no, yo no voy a Hacienda a reclamar nada. No me viene ningún acreedor a casa. ¿Para qué voy a gritar? Vivo muy feliz y tranquilo. Bueno, pues gritar es una manera de... Ay, yo canto en la ducha, desahogarte de cosas que igual son muy cotidianas, por ejemplo, el pagar. pero te revientan, como es el despertador. Yo a eso también me sumo. A ver, que si me sumo vas a al decir por qué grita la despertador. gente o me quedo yo aquí... Ah, sí, que vamos por a Dios. verlo, porque es un concurso que se ha celebrado en Turquía. Mira, Este parece que se lo va a comer. claro que sí, pero vamos a ver, el kit de la cuestión para ganar este concurso, que tenía de premio 200.000 pesetas, mira, no es la potencia o la intensidad del grito, Son los motivos. sino el motivo. Y entonces, claro, ahí, por ejemplo, la gente fue a gritar por la paz mundial, por el amor a su hijo, porque me da la gana, Ah, Ese es me el mejor, gusta. sí. por, yo qué sé, y cosas ya más... Les metí en una guindilla por un sitio y verías tú cómo chillaban. Mira, por ejemplo, hay una chica que fue a gritar por los accidentes de tráfico porque perdió una amiga en uno de ellos. Y el ganador del grito fue un chico que gritó contra el Fondo Monetario Internacional. Ya te digo lo de Hacienda. Hay reivindicaciones Sí, más Hacienda a gran potentes. escala. Tú sabías bien dónde nos duele, ¿eh? Sí, yo sé por qué la gente protesta. El bolsillito, el bolsillito. Tenía que gritar cuando me dijo el carpintero el presupuesto de los armarios, pero no grité. Fue un grito para adentro. Los había de carácter solidario, como el Fondo Monetario Internacional, y los había muy personales e íntimos, como quien se acordaba de su amiga en un accidente de tráfico. Bueno, pues está buen concurso. ¿No te Hombre, imaginas ser jurado ahí? supongo que lo de los argumentos habrán podido valorarlos antes del concurso. Pero no era la capacidad ni nada de eso, ¿no? O sea, tú... No, era el motivo por el que el grito. Ah, vale. Pues que no suben el tabaco. ¡Ah! Y hacemos así, ¿no? Total, lo importante es el motivo. Mira, por ejemplo, Está bien saberlo. pero eso no sé si por eso te darían un premio igual. No, pero desahoga mucho, ¿no? Dices que es cuestión de Es desahogar. porque no puedo dejar de fumar. Ah, A mí me gustaría organizar un concurso de este tipo. sí. Sí, aquí en La Manzana. Sí, Por ¿Nos favor, parece? la siguiente cola, que ya Sí. me parece a mí que aquí la gente se ¿No te jeringuille. gustaría? Pues ya ves tú, ahorita si te dan 200.000. Me voy a morder las y te venas, dan y eso dos- que- eso que y du- te- y eso que y duele te mucho dan y salpica y 200.000 mancho, pesetas pero- por gritar. Por 200 Pues pesetas no se sigo cobran yo. para hacer otras cosas, o sea que... ¿Sí? Digo yo, ¿no? Ah, no sé, tú sabrás. Un tú lo dices destino más para nuestra colección. Hasta China nos vamos a ir, porque Ay, claro, qué allí bonito. son tantos que ya no tienen espacio para vivir. tú. Como se pongan todos Y a saltar, nos desequilibran. seguro que las personas de esta noticia, bueno, si se ponen a gritar, no paran, porque tienen una inmensa mansión en China, en Shanghái, y se la van a tumbar, se la van a derruir, se la van a tirar. Pero ¿por qué motivo y por qué razón van a Porque no tirar hay la casa? espacio, no están en un régimen comunista, que no existe ningún tipo de lujo y no puede ser que la gente no tenga dónde vivir, entonces van a tirar esta mansión y edificar ahí viviendas comunitarias, viviendas, edificios, Sí, ya lo edificios decía del mi- Estado. ya lo para decía- todo el mundo. ya lo decía mi tía Y Carlotina. esta es la familia No nos trae nada que bueno los comunistas, vive, ¿eh? la familia Pei, que vive en esta mansión que tiene ya casi un siglo. Pues imagínate, estos se ponen a gritar, no paran, ¿eh? Es que hay
Pues Ahí- porque le quieren derruir. Es Por que un estos chinos, lado, de verdad. bueno, pues la necesidad evidente del espacio, la ciudad que tiene que crecer, todo esto. Pero Es da la pena, única ¿eh? mansión que queda Claro. en este barrio residencial porque ya han tirado todas. Esta es la única mansión que... Bueno, la otra era la Pero única eso no, mansión eso que no es por queda. el régimen comunista, eso es por falta de espacio, Cristina. No, pero es por... Sí, pero es por el régimen por el que se rigen ellos. Da pena. Es da este. No hay espacio, pues Y mira que mira, son, ¿eh? es una mansión de principios del siglo, vamos, de 1900, pena. Sí. que se adquirió a principios de esa fecha un rico empresario de negocios de pintura. Y desde entonces 5 generaciones han vivido en ella. Y ahora esta pareja pues no sabe muy bien qué va a hacer porque tiene todas las de perder. Hombre, Tiene ¿cómo todas para las de perder. Pues sí, mira, ahí está la saga Pero bueno, familiar. si ahí en el lugar de esa casa hacen un bloque de edificios bonitos, monos, arreglados, con todo lo moderno para vivir como para de cerca, Claro, pues qué quedará bonito, así. ¿no? Pues que si en vez de una familia pueden vivir 25, pues alegría de la huerta china, naranjas de la China, na China, na China, na. ¿Tú sabes que la muralla china es lo único que se ve desde el espacio? No sé, yo pienso que hay soluciones para todo, te lo igual digo. no tan Claro, drásticas, es que porque oye, también te estás argumentos- cargando Claro, claro. Te digo patrimonio. que desde el espacio lo único que se ve es la muralla china. Sí, es verdad que se Sí, distingue. sí, pero quiero decirte, pues son Hay casas argumentos que para las dos tienen un decisiones siglo y ya, cuál ¿eh? es la No, más el único correcta. argumento- Tiene un único- siglo ya, ¿El qué? la casa. Pues que lo declaren monumento artístico nacional. y Es así que no lo puede- habían declarado, Ah, y ahora lo antes lo habían quitaron. Sí, Ay, eso es política entonces, eso es política. Eso es política. Donde dije, digo, Diego. En fin. Pero es Señores, bonita la casa, era bonita la casa. la Ya vida ven así ustedes era. como en estos viajes que realizamos cada noche en la Gran Manzana, desde ponerle un jersey en pingüino, cosa peculiar, hasta compartir situaciones que han de vivir y decidir los políticos de una ciudad como Shanghái, nos enteramos de todo, bueno, o de casi todo, con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ha ofrecido esta sección. Para aquellos que disfruten con la habilidad, los próximos minutos seguro que les va a gustar. ¿Vosotros sabéis hacer juegos de malabares, juegos de manos? Sí, tú me das 10.000 pesetas y te las hago desaparecer en un momento. A eso se llama magia, no malabares. Que está bien también como espectáculo circense. Pero yo iba a lo de las pelotas o las Tráeme mazas. 3 huevos. Alejandro con Tráeme 3 botellas. huevos. Que con 2 me sale muy fácil. Necesito 3. Ya verás lo que te hago. Sí, cocidos a ser posible. La verdad es que es todo un arte. Aprende uno a concentrarse, a coordinar, y hay en nuestra Gran Manzana muchas personas, mucha gente joven que se han dejado atrapar por un espectáculo y por una habilidad como esta. En Pola de Lena ha habido toda una reunión de artistas y de aspirantes artistas, y ustedes podrán verlo esta noche en la Gran Manzana. Hace breves fechas se celebró en Pola de Lena el segundo encuentro de malabaristas, hasta donde nos desplazamos para disfrutar de 3 días de malabares y buen rollo. Este encuentro, el único de sus características que parece estar asentándose en el calendario nacional, reunió a más de 200 faranduleros aficionados y profesionales de toda España y del extranjero, que pudieron gozar del contacto con colegas de otros lugares para compartir sus últimos trucos, noticias del malabar, proyectos e ideas o tendencias de cada región o país. A cambio, estos fanáticos del nuevo circo llenaron de color y alegría a las calles de la villa. Los espectáculos previstos para las calles y plazas hubieron de ser trasladados al polideportivo a causa del mal tiempo, donde también tenían lugar los talleres de aprendizaje avanzados. La organización no se olvidó de los profanos y ofreció también un taller de iniciación en el centro de la Pola, porque, y ellos no se cansan de repetirlo, todo el mundo puede aprender con un poco de paciencia y un mucho de, como dice la canción, agáchate y vuélvete a agachar.
Este evento, organizado por AMPA, Asociación de Malabaristas y Payasos de Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación Pies Singones, tuvo como acto central una impresionante gala el sábado noche, con la participación desinteresada de un elenco de artistas de variedades de una calidad técnica, en algunos casos, casi insuperable. La mañana del último día tuvo lugar un pasacalles masivo animado por la samba de un potente grupo de percusionistas que hicieron temblar las callejuelas de la villa y hasta sus monumentos. Ataviados con sus mejores galas, los juglares recorrieron durante horas las calles de Pola de Lena en medio de un torrente de locura y alegría. Y ya como despedida y siguiendo la tradición malabarística, se celebró una olimpiada muy particular, una olimpiada malabar, en la que, sin auténtica competitividad, los malabaristas midieron sus habilidades en todo tipo de pruebas. Equilibrio, 5 pelotas, 5 mazas, monociclo, lanzamiento de diablo y demás pruebas con cada elemento,
y que acabaría con la inefable lluvia de objetos. El éxito de este certamen, junto al apoyo de las instituciones y la buena acogida que los polenses mostraron, han conseguido que ya se esté pensando en la preparación del encuentro para la próxima primavera de 2002, al que, por supuesto, todos los asturianos estarán invitados. Como dicen los malabaristas, salud y malabares, u otra despedida. ¡Hasta la vista, malabarista! Hasta la vista, malabarista. Bueno, pues hasta la vista, sí señor. Una nueva edición para el próximo año y, quién sabe, también probablemente podamos compartirla juntos. ¿Les ha gustado? ¿A que apetece intentarlo? Bueno, no lo hagan ahora, no destrocen el mobiliario de casa. Al menos en los próximos minutos quédense tranquilos porque queremos hablarles de otra idea, de otra buena idea hoy en nuestra entrevista. Queremos hablarles de un paraje asturiano maravilloso para disfrutar de él. Es una idea, por ejemplo, para el fin de semana. Más de 30 museos, más de 10.000 kilómetros, más de 1.000 rincones con encanto, más de 500 espectáculos al año. Asturias, ningún lugar te da más. Asturias, un verdadero destino turístico incluso para los asturianos, porque estas cosas no hay que olvidarlas. Queremos hablarles hoy de los espacios naturales que podemos visitar y disfrutar, y entre ellos hemos invitado a nuestra Gran Manzana al director del Parque Natural de Redes. Nos acompaña Eloy Niño. Buenas noches, Hola, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? La verdad es que nos comprenderá si le digo que nos ha costado mucho trabajo elegir un espacio natural en nuestro Principado del que hablar, porque Me extraña. cada uno de los que pensábamos decíamos, ¡ay, este estupendo, qué bien! Pero ¿y aquel? ¿Y el otro? Es que en Asturias la cosa está muy complicada, Está ¿no? difícil, sí, muy difícil, yo creo que sí. La verdad es que Asturias es todo ello un paraíso. Eso para el director de un parque natural como el de Redes, el convencernos de los alicientes que Redes tiene es todo un reto. Puede serlo. A mí me resulta muy fácil, solo habría que ir allí. La verdad es que lo tenemos difícil, en Redes es especial. La verdad es que yo me parece, estoy convencido de que hay características especiales que lo hacen de lo más atractivo de Asturias. Podremos comprobarlo esta noche. De hecho, que vean nuestros amigos en casa estas imágenes que les sirvan un poco como de miel en los labios, imágenes que pertenecen a un reportaje de la productora El Principado y que nos muestran la belleza de Redes. Hablemos un poco de lo que significa un parque natural y en concreto el de Redes. ¿Cuál es la historia de este? ¿Cuántos años tiene en marcha? Bueno, tiene muy reciente creación como parque. La declaración es de finales del año 96 y en realidad el plan rector pues es del año 99. Es mucho más reciente que el parque de Somiedo. Pero aún así, bueno, pues la idea es, aquí estamos viendo unas estupendas imágenes que espero que traigan un poco de aire puro, limpio, que nos refresque y que nos atraiga de aquellas zonas. En él se conservan algunos de todas los más formas, valiosos el paisajes y ecosistemas. primer parque natural fue de Covadonga, ¿no? Luego ya nos consiguieron toda España, ¿no? Una zona paradisíaca. Sí, Con las tablas de Daimiel y bueno, la carretera de Taburiente y los otros, bueno, los 9 que había en un principio hasta que se empezaron a restablecer más zonas protegidas. O sea que, bueno, somos pioneros en Asturias sobre esto, ¿no? Efectivamente, Covadonga fue el primer parque nacional y después aparecieron otros en España. Después con la transferencia de las competencias, pues aparecieron más parques naturales. De momento en Asturias tenemos 2 ya declarados y esperemos que se declare otro en las zonas de Cangas y otros que vayan apareciendo. ¿Cómo claro. se delimita un parque natural?
Bueno, lo deciden un poco sus propietarios y sus representantes propietarios. Ellos escogen ser parque natural, se comenta, así se establece y se declara por medio de una ley como parque natural. O sea que está sometida a tendrá que cumplir cierta reglamentación, ¿no? La no caza, no sé, la conservación. Bueno, más que la no caza, lo que se intenta es compensar, digamos, llevar a la vez el aprovechamiento y la conservación. Se puede cazar, se pueden hacer aprovechamientos, se pueden hacer actividades, pero siempre que se respete esa naturaleza que es la que ha dado esos valores para que se pueda declarar como espacio natural. Antes hacía referencia al Parque de Somiedo. Sí. Durante toda esta fase que vamos a tener de construcción de parques, porque llegará un momento en que ya no podremos hacer nada más, no va a haber demasiado para tampoco. ¿Me explico? Yo creo que no. Un parque se declara así y es porque mantiene esos valores. Y mientras se mantengan esos valores y estén ahí, pues es un parque natural. No tiene necesariamente por qué ser demasiado. ¿Y la gente está concienciada de lo que es un parque natural? Yo creo que cuando ellos han decidido que sea un parque natural es que están así concienciados. Hombre, normalmente pues hay un periodo de tránsito, hay unas dificultades, siempre que hay unas limitaciones, pues hay unas dificultades, pero bueno, la gente es muy sensible, los lugareños, los propietarios y luego la gente que va llegando allí, los visitantes, los montañeros, pues sí estamos viendo que es sensible también y que respeta. El precedente asturiano ha funcionado muy bien, ha resultado de gran éxito. ¿Cuáles son los objetivos concretos? Porque los objetivos de cada parque se definen en función de las características del área. ¿Cuáles serían los objetivos concretos para Redes? ¿Por dónde van a ir un poco encaminados esas líneas de desarrollo? Hombre, hay siempre unos patrones tipo para los parques. Luego y los objetivos es un poco el desarrollo sostenible, el desarrollo acorde con la conservación de la naturaleza. Ese desarrollo pues ya es un poco distinto en cada uno de los parques. Normalmente la gente lo que intenta es mejorar su calidad de vida, porque normalmente pues tenía unas condiciones pues que no tenían demasiado futuro, como es una zona alejada, es una zona deprimida, poca población y con unos valores naturales y paisajísticos importantísimos. Entonces, pues eso es lo que se intenta dar un poco a promocionar, pero manteniendo esas actividades, que el que quiera seguir siendo ganadero, pues que lo siga siendo, o que aparezcan nuevas opciones. Para ellos pues sí le puede suponer un cambio, pero se está viendo que en la mayoría de los casos pues es un cambio positivo y que aporta nuevos valores y nuevos beneficios, más beneficios que inconvenientes a la zona y a los habitantes. ¿Cuáles son las bondades de Redes? ¿Cuáles son esas características específicas de este área en Asturias? Hombre, las bondades sería difícil concretar. Para mí el primer valor, el mayor tesoro es la gente. La gente sigue siendo el mayor valor. El encontrarte con alguien, hablar con calma, hacer una charla que te cuente unas curiosidades de allí, de sus actividades, que muchas veces es como si fuera viajar en una máquina del tiempo, porque hoy en día ya no estamos en eso. Por supuesto, esas gentes viven en unas casas, en muchas ocasiones pues son tradicionales, una tipología tradicional que ya no se ven. Podemos encontrar cabañas de piedra con el techo de piedra que no se ven, no deja de ser una curiosidad. Por supuesto, hay unos valores naturales, los bosques más extensos y más diversos pues se encuentran en Redes, con unos árboles grandes, árboles pequeños que están haciendo, unos hayedos excepcionales que precisamente dan cobijo y alimento y refugio a unas especies que por su escasez pues están catalogadas como protegidas. Algunas emblemáticas como el oso, el urogallo, y otras pues no tan conocidas pues como el pico mediano o otras más pequeñas que pueden vivir allí. La verdad es que y allí, bueno, pues aunque no siempre se puedan ver, el visitante puede ver, pues están viviendo allí, el ver su casita, pues no deja de ser una curiosidad el estar allí tranquilamente, pasando un día, comiendo cosas agradables. A mí me parece... El urogallo, pobrecito, con los poquitos que nos quedan, ¿no? Sí, la verdad es que lo tiene difícil el pobre, pero bueno, ahí está todavía. Turísticamente hay una infraestructura sobre las casas rurales que, bueno, ya lo conocen en toda España, o sea, llaman. ¿Esto es un aporte
turístico Sí, a las casas rurales? Sí, sí, por supuesto. O sea que la infraestructura se puede aprovechar. De hecho, se está aprovechando. La idea es que a la gente le está gustando pues ir a un sitio donde se hospede en una casa tradicional, que coma cosas tradicionales, que esté en calma, que los niños estén allí jugando sin peligro y que al mismo tiempo pues puedan dar un paseín, sentir el aire, el sol que te pega en la cara, cansarse un poco, observar cosas que normalmente en otras veces no se había visto. Va a ser todo un éxito porque va a tener los dos tipos de turismo, el turismo interior y el turismo exterior. Ya lo está siendo. Lo que se puede prever es el boom. Digamos, nuestra responsabilidad eso me refería. Es un poco adecuarlo. Se está adecuando, se está adecuando pues para que precisamente ese turismo pues no se desborde y la gente pues pueda seguir disfrutando de esos valores. Pero sabe que cuando los turistas llegan los paisajes desaparecen, ¿no? Es una máxima que estudiamos en turismo. Ya. ¿Cómo se va? Eso es lo que hay, eso es lo que hay que natural, ingeniárselas. Pues como otra actividad cualquiera, hay que ingeniárselas para que se desarrolle y para que sea sostenible. En eso es en lo que hay que trabajar. ¿Cuándo está Redes más guapo? Para mí en otoño, quizás. En otoño tiene una policromía excepcional. Pero ahora es primavera, está todo florido, el urogallo está cantando, la mayoría de las especies se están criando. ¿Qué podemos decir? Eso significa que cuando seamos visitantes hemos de ser muy respetuosos. Tenemos que ser respetuosos, sí. Eso es normal. De todas formas, allí es más o menos fácil serlo, porque ya ves un ambiente, pues no es que sea un santuario, ¿no? Pero te da un poco de... qué pena, si esto se estropeara... Vamos, romper la armonía es difícil, Es ¿no? difícil, sí, es difícil, ¿no? Ya hay un ambiente que te provoca, pues, estar tranquilo. Para algunos de nuestros amigos que puedan estar viéndonos y que quizá no pertenezcan a Asturias y nos oyen hablar del Parque Natural de Redes, ¿lo ubicamos? ¿Dónde está el parque? ¿Cómo se accede a él? Ya hay muchos en redes que vienen de muchos sitios, de Valencia, de Madrid, de Barcelona, muchos ingleses, alemanes, la verdad es que sí, muchos lo conocen. Están en unos concejos que son Sobrescobio y Caso, que la verdad es que no son de los más conocidos en Asturias, pero es de muy fácil acceso. De hecho, está a 1 hora de Oviedo, entonces viniendo en avión, pues de 1 hora de Ranón allí te puedes plantar en 1 hora y media como para pasar la tarde perfectamente, o para pasar el día o para pasar el tiempo que uno quiera. La verdad es que está muy fácil y por la autopista hacia Madrid, en la salida de Olloniego, pues pasa por Pola de la Viana y llegas a Rioseco, la capital de Sobrescobio, que ya ahí es parque. Y yendo a Campo de Caso, que es donde está el centro de recepción, allí pues normalmente pues ya te orientan un poco de las actividades o de las cosas que puedes ver o visitar, dónde comer, dependiendo de cada gusto, claro. Ténganlo en cuenta porque puede ser una estupenda idea para un fin de semana aquí en Asturias. Nos volvemos turistas de nuestra propia casa y disfrutamos de ese Parque Natural de Redes. Su director, Eloy Niño, ha estado con nosotros esta noche y le agradecemos mucho esta visita a la Gran Manzana. La verdad es que nos ha dejado con, como decíamos en el principio, con esa miel en los labios, que no sé yo este fin de semana si no van a notar el aumento de visitantes. Animaros. Hay que probarlo. Por aquellos bosques nos encontraremos cualquier día, Eloy, gracias. A ver, ahí estoy. Nuestra Gran Manzana haciendo turismo. Más de 30 museos, más de 10.000 kilómetros, más de 1.000 rincones con encanto, más de 500 espectáculos al año. Asturias, ningún lugar te da más. No es turismo precisamente, sino una pequeña pausa, lo que vamos a hacer ahora en la Gran Manzana, pero volvemos enseguida para continuar contándoles más cosas interesantes y divertidas, claro.
En nuestra Gran Manzana yo estoy segura de que muchos de ustedes han disfrutado cuando hemos hablado de esos rincones asturianos, pero tenían que ver con qué cara, con qué gusto, con qué placer ha escuchado nuestro amigo y maestro Chema Vega. Buenas noches, Chema. Muy buenas. Con lo que a ti te gusta la tierrina, ¿eh? Home, présteme toda Asturias y Sí. todas zonas, todas las reservas naturales, que hay muchas en Asturias, pero en concreto el Alto Nalón, el Parque Natural de Redes, préstame muchísimo. Y préstame Belú como está ahí, prestaríame Belú con más gallos monteses, con más urogallos. En fin, todo se conseguirá, esperemos. Vamos con nuestra clase de hoy. Ya saben que los jueves tenemos clase de asturiano. La Consejería de Educación y Cultura les ofrece este espacio. Bien, pues vamos a aprender algunas cosinas esta noche y vamos a contestar una serie de emails de correo electrónico. Chema, que tenemos ahí algunos amigos que estarán esperando contestación y los teníamos abandonados, chico. Pues sí, tenemos muchos realmente y vamos a ir, prometemos que vamos a dar salida estos próximos jueves a todos que tenemos por ahí, que son unos cuantos. Uno de ellos, el primero que tenemos aquí, tenemos más. Hoy mándanoslo Fran Amores y mandónoslo pues ya el 18 de mayo. Diznos, Fran, que me gustaría saber si podríais decirme cuáles son las diferencias existentes entre el castellano y el asturiano, y si es más parecido al castellano o por el contrario se parece al gallego. Eso es pregunta de matrícula de honor. Bueno, pregunta para escribir un tratado bastante largo, es decir, tendríamos un llibrín curioso. ¿Tú crees que puedes resumir en 3 líneas o 4? En plan chuleta. Pero en plan chuleta, como nos dice Alex. Por cierto, Fran, escríbenos en castellano, pero después despídese alón, en asturiano. Bien, Fran, mira. Vamos con las semellanzas. Les tres son muy asemellables, les tres, tanto el asturiano como el castellano como el gallego, son lingües que deriven de otra lengua, del latín. Son romániques, iguaronse les tres, pues hay ya pues 1000 años, o más de 1000 años, y les tres también tienen términos muy asemejados. Por ejemplo, ya que estamos en la Gran Manzana, pues manzana en castellano, manzana en asturiano y también en gallego. ¿Qué diferencias tienen? Que evolucionaron en cada sitio. En Galicia, en el territorio gallego, evolucionó el latín de una forma, en Asturias de otra y en la meseta de otra, según el sustrato lingüístico anterior de los falantes que estaban allí, y dio pues 3 formas diferentes de falar, aunque asemelladas. ¿En qué se diferencian fundamentalmente? Bueno, pues en la gramática, tampoco tanto en la gramática, y en el vocabulario. Tienen palabras propias, fundamentalmente, y en plan chuleta, Alex, eso son las diferencias y las Que semejanzas. tienen en común la raíz y la desinencia y lo que varía. Bueno, pues si quieres ver así, podríamos decir. ¿Qué se parece más, que decía Fran? ¿El asturiano y gallego entre sí? ¿Asturiano con castellano? O bueno, no se podría definir esto. Bueno, pues el gallego asturiano, el gallego el asturiano de la zona occidental, pues parece más al gallego, evidentemente, por buscar semejanzas. Aunque hay que repetirlo, la gramática y específicamente asturiana. Bien. Es decir, aunque nos suena gallego, la gramática y asturiana. Muy bien. Hoy en nuestra Gran Manzana, Chema, casi va a ser un poco al revés. Tenemos una serie de objetos que son propios de esa vida cotidiana de antes, sobre todo de una vida rural anterior en nuestro Principado, en nuestra tierra, y queríamos que nos ayudases a conocer algunos nombres que pueden resultarnos no familiares, por lo tanto, un tanto curiosos de estos objetos. ¿Te parece si vemos unas imágenes y vamos rescatando algunas palabras hoy? Por ejemplo, venga. Vamos a ver en esta Gran Manzana de hoy, ¿qué tenemos en pantalla? Pues eso es una manieguina, Hay una tonada asturiana que soy asturianina, soy lo de verdad,
nací en una manieguina, o criéme en una manieguina, no me acuerdo ahora cómo dice exactamente el cancio, pero bueno, que nació en la cuna fue una manieguina, ¿no? Sí. El Trubiecu, pues eso que tenemos ahí. Eso otro, lle un paxo pero pequeño, un cesto para seguramente meter ahí pues los huevos, cuando deben a collerlos de les pites, o cuando deben a pescar, pues les truches, cuando deben al río. Una goxa. Una se gosina llaman así puede también. ser también, o una maconina, pero una macona, mira, esto lle... Esto es la cuna. Esto lle una maniega ya grande. Esto es una cuna. Si puede servir de trubieco, puede servir de cuna. Depende, en otros tiempos cañicó, pero esto lle... Sí, bueno, tiene ahí un asa para cañicar, sí, estoy viendo yo mal, efectivamente. Tiene para cañicar ahí. Una tayuela. Esto no, un escaño. La tayuela lleva 3 patuques. Lleva 3 patuques y esto y un escaño. Pues bueno, para sentarse al cabo del llar, a calentar les manes. Que no donde se sientan los políticos. No, el escaño, bueno, lleva la misma Vendrá base, un poco de la misma idea, ¿no? Lleva la misma idea y el latín. Y tú decías una tayuela. Sí. La tayuela tiene 3 patuques. Ajá. Mira, esto que vemos ahora... Y con lo que se hace, con lo que se cata. Lleva un llar, con les cadenes, les calamilleres. Las calamilleres. Con pote, con mango para revolver el pote castañes o el pote de... Que la tayuela no se cata, que te sientas para catar. Sí, Digo, sí. Esto es una cara, ¿no? No, te entendí, sí, claro. Esos son instrumentos que, claro, ahora ya no se utilizan. Y seguro que lo conoces tú, Sonia, estos que están colgando. Sí, bueno, por lo menos en mi pueblo... Los cacíos de mango largo. Sí, eran los cangilones o canchilón. Canchilón. O sea que... Los canchilones. Y detrás no son canchilones precisamente, pero estamos viendo unos chorizos y unos morcillos. Tienen una pinta fantástica. Alex, tiene una pinta desde luego, fantástica. Chema, no te escapa una, ¿Ves? Unos llevamos la fama, otros cargan la lana, no sé, a todos nos gusta comer. Bueno, son algunos instrumentos, muchos de ellos ya no se utilizan, las calamilleres ya no las podemos encontrar en ningún lugar, ¿no? Home, un llar, hai dos en algúns cases que se conserven en plan museo etnográfico, pero que, por cierto, aconsellamos a la xente que visite los museos que tenemos, Tenemos dos muy importantes y casi únicos na súa especie, que son el de Grandas de Salime y, bueno, el Museo do Pueblo de Asturias, no tres estalles, que non é precisamente puro como tiene el Grandas de Salime, Molinos y demás, sino las colecciones fotográficas y las exposiciones, el Museo del Pueblo de Asturias de Sixón. Yo conozco el de Grau. Y el de Grau, perdón. Está muy bien también, muy guapo. Hay más, Llanes también. Bueno. Pero bueno. ¿Respondemos a algún otro amigo de los que nos escriben? Por cierto, lagranmanzana@teleasturias.com. Esa es la dirección electrónica. Cualquier pregunta, comentario, como los que han llegado hoy y Chema Vega trae para nosotros, ya saben dónde enviarlo. Pues vamos a ello. Tenemos otro email que nos escribe Rocío y Carlos Gil, de Xixón. Y dicen, bueno, que están encantados de vernos y escucharnos. Muchas gracias. Y que tiene mucho interés en conocer el significado de la palabra gavito. Dicen que ellos parece que hay algún tipo de medida, pero que no están seguros. Un gavito. Sí, un gavito. Sí. El gavito es donde colgar, ya no hay... Es la canción. No es la miopanera, ni hay gavitos donde colgar. Ya no hay tocín en la miopanera, pero hay gavito donde colgar, ¿no? O sea, que el gavito y un gancho. El gavito y un gancho. Un ganchucu, que en este caso que sirve para pues colgar les panolles, por ejemplo. O los barbatos. El gavito va colgado, va prendido en les cureñes o en les colondres, que son les tables del horro, les tables de las paredes del horro. Y también un gavito, un gancho para coger la fruta. El gancho que está calmado en un palo para coger la fruta. Y también llámase al forcao, al palo ese que acaba en un forcao, sí, un gavito también, para chimelgarles les rames de los cereces. Que estamos en época ahora. Para coger estas. Exactamente. Pues entonces nada, cogemos el gavito y a gavitar y a comer cereces. Y andar a cereces. Bueno, gavito, esperemos que te claro. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Carlos, por escribirnos. Y tenemos otra que creemos que es la última de esta noche. Sí. Que pregúntenos por un topónimo, o sea que hoy no quedamos en sin topónimo, hoy tenemos un topónimo. Pregúntenos el topónimo de Les Mariñes y pregúntanos de Villaviciosa.
Abel Alonso Tuero, diznos a toda a xente da Gran Manzana, escribo vos esta carta para ver si entre todos sois capaces de aclararme una duda. Trátase de saber, dao bien el nome de Xivares en Carreño, ya que un collacio mío, un trugómelu, y non supi a responder, escribinos en asturiano, Por eso prometí a mi collacio que iba a solucionar la duda. Ocurrióse, me escribimos esta carta para ver si me sacáis a mí y a mi collacio. Pícame la curiosidad. Bueno, nada más me queda felicitaros por puxo que dende aí estáis dando a la nosa lengua. Gracias, Abel. Vamos con Xivares. Xivares con B, en la normalización de la toponimia asturiana. Ese guapo lugar de Carreño, acordaraste de que en otras situaciones, en otros programas, faláramos de los nomes de un Asturro Manu, que era el latifundista, el posesor, el terrateniente, el amo, en una palabra. Bien, pues en Xivares ocurre lo mismo, sucede lo mismo. El afortunado que vivía en la zona y que era dueño, supónse que de mucha tierra allí, llamábase Savario, y de este nombre bien Xivares. Y es lo que tenemos que decirte, Abel. Puede haber otras explicaciones, pero la más probable y la que da el profesor García Arias, a quien seguimos en este programa, y esa, de Xivares. Bien, pues tenemos aclarada una duda y cuando se lo explique con todo detalle, nuestra amiga que nos ha mandado esta pregunta a través del correo electrónico, pues nada, ya puede quedar como una verdadera conocedora de los topónimos asturianos. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Ya saben, aquí a nuestras clases de asturiano con el maestro, con Chema Vega. La Consejería de Educación y Cultura les ha ofrecido este espacio. Bueno, les estoy dando nuestro correo electrónico, lagranmanzana@teleasturias.com, que este es muy facilito de recordar. También pueden utilizar ustedes el correo convencional, por favor, faltaría más. A Teleasturias, calle... Arzobispo Guisasola, 40. Arzobispo Guisasola 40. 080 33008, Oviedo. ¿Les hemos hecho un lío? Espero que no. Que te digo que Chema tiene que estar loco y contento porque mañana actúa Elia. Sí, estamos en unas fechas muy importantes y en Oviedo hay pues una semana celta. Una semana que no tiene desperdicio. Sin duda. Allí nos veremos todos. Muy bien. Y después viene el gallego y Phil Cunningham, bueno, está la cosa. ¿Cómo queremos? Fin de semana de la Ascensión. ¿Vamos a comprar alguna chata o algo? Mercado el sábado. Ya, por fin. Mercado Astur. Sí. Sí. ¿Ah? No, chata no, que no... No, que está La cucú, cosa ¿no? está esperando. Señores, nos van a dar unos minutos, vamos a hacer una breve pausa. Prepárense porque esta gran manzana continúa. De nuevo juntos en nuestra gran manzana para ver qué ha pasado con el corazón, que ha estado inquieto quizá a lo largo de estos días. Vamos a descubrirlo. Elige tu sueño. ¿Qué habrá pasado por esos mundos? ¿Qué habrá pasado con esos amores? Lo sabe todo Cristina Oro, ustedes se dan cuenta. Vamos a hacer el repaso habitual Bien. a las portadas. Y comenzamos con la portada de 10 minutos, si os parece. Portada para Cayetano Martínez de Orujo. Se va a vivir a América. ¿Que se va a vivir a América? Sí, señor, se va. ¿Por qué? Bueno, porque sabéis que está esperando gemelos, mellizos, él mellizos, que van a ser gemelos. 2 chicos, 2 varones más al mundo. Y se va a México, donde está Genoveva, que es
como él dice, su mujer. Qué bonito, Genoveva. Él dice que es su mujer. Llevan 9 meses ya de relación y él asegura que es la mujer de su vida y que quiere empezar una nueva vida con ella allí en México. Porque os acordáis que ellos se conocieron porque me estoy, vamos, en un sofocón, que ella vivía en Sevilla. Sí. Cuando estudiaba filosofía. Y filosofó muy bien. Y filosofó muy bien. Es que dormir con Nietzsche, con Hegel Pero y Kant, vamos a dejar ayuda la mucho. historia de Cayetano porque luego en Tómbola se ha hablado y se ha dicho muchas cosas de él y de esta relación, que ya sabéis que 3 son multitud. Y hay 3. Sí. Hay 3. No. Pero bueno, no hemos empezado y ya Y estamos. una que viaja mucho en avión. Hay 3. Una que viaja mucho en avión. Chicos. Chica, por Eso es favor. lo que dicen. Y yo también te lo digo. Bueno, más cosas en 10 minutos. Una entrevista con Lina Morgan, que ha sido elegida mejor actriz por los lectores de 10 minutos y habla de su vida sentimental, que lo hace muy pocas veces, y dice que salió con un hombre importante al que quise más que a mi vida. Wow, dice ella. Qué declaración. qué O sea, Cuánta que pasión. Porque así está. que 10 Hubo amor en minutos, su vida. celebró 10 minutos una fiesta. Celebró 10 minutos una fiesta, sí, señor. Y sí, que lo señor. presentó por los 50 años. La gran fiesta de 10 minutos. Y lo y celebró regalos, Ana y premios, García Obregón. Ana. Por cierto, antes, Salió. ¿vas a decir algo más de 10 minutos? Sí, por ejemplo, que Rocío Carrasco ya ha encontrado un colegio diferente Bien. para su hija Ro, que antes iba al mismo colegio que Gloria Camila, pero el año que viene va a cambiarle de colegio para que reciba una educación bilingüe. Esto le va a costar un poquito más de dinerillo, lenguas. 76.000 pesetas al mes. ¿Qué es eso? Todo se hace por un La hijo. educación y el Todo comedor. por un Eso Son no es es dinero, 20.000 pesetas más caro que el colegio en el que Eso no estaba. es dinero. Pero antes de que pases, Perdonad, ¿quién es Gloria Camila? la hija de Rocío Jurado La que hija trajo de de allá de, Ah, de vale, las vale, Américas. perdón. Por cierto, ahora ya que estamos aquí, yo el otro día dije que iba a decir un embarazo que todavía no sabía porque tenía que hacerse las pruebas y esta semana salen las revistas. Pero espera, ahora lo contamos, que pero ahora lo todavía no cuentas. llegamos, sí señor. Porque luego me dice mi vamos- compañera Sonia Avellaneda, es que siempre nos estás diciendo y luego no nos dices. Es que cuando te dicen, por favor, no lo comentes todavía, no lo puedes comentar. Bueno, Bueno, sí, pues no lo Alejandro, eso es comentes cierto. todavía, que- Pero él tira el hilín así para dejarnos en la intriga. Que es lo y bonito luego de la vida. retira. Es que yo sé pescar muy bien. Cara. Uy. Bueno, pues a ver si pescas peces gordos. Sí. Empezar por las ballenas. Nos vamos con Ola. Portada compartida de Ola, por un lado para Antonio Banderas y Melanie Griffith, 2 enamorados en Cannes, y por otro lado la boda real en Holanda, que aparece en todas las revistas. Antonio y Melanie. ¿Distanciamiento y eso? No. Nada Que se había de comentado y nada, se había ¿no? dicho nada. Bueno. Y ella no es que le hicieron un homenaje en el festival de Cannes, Cannes, estaba muy pues guapa, dijo, me gustaría darle las gracias a Antonio por amarme y enseñarme lo que realmente significa el amor incondicional. Declaró tras recibir el premio. O sea que, muy bien. Y eso que hacía pocos días que había fallecido su padre, pues bueno, apareció... Vamos, con pocos días no, 3. En Hola aparece la información también de cuando está en, Sí, en sí, el sí, funeral. sí, Sale, sí. por cierto, consternada, con cara compungida, como Cierto. pocas veces he visto yo a Cierto. una mujer desencajada. No Eso- parecía ella. Eso es lo que iba a comentar. Haces una comparación con las fotografías en el funeral y las fotografías en Cannes. Ten en Claro, cuenta hombre, que nada ella que es ver. una actriz. Sin duda, sin duda. Y qué profesional, bien arreglada para de cerca, como dices tú, sí, Alejandro. sí, sí, sí. Y manteniendo el tipo y sabiendo agradecer a sus admiradores, bueno, pues estando allí entera y dispuesta. Oye, las cosas como son. Que por cierto, en Cannes estaba Gerard Depardieu con Caro Bouquet y que no se separan, oye, que no se separan. Y mira que ahí tienes tu empeño, estoy yo ¿eh? empeñado Que en siempre me se le dé riñes porque mal. yo los separo y a estos... Pero ¿qué haces? déjales que sean felices. No, sí, pero es que como que no me gusta para Quieres ella. destruir el amor. Ay, Alejandro, de es que verdad. es con lo Y que- cuando digo yo hago un comentario destructor y no sé qué y no sé cuánto. Claro, ¿Y pero tú eso es qué? como a él ¿Bonito? le gusta. ¿De cara? pues, Oye, no me llames bonito de cara, llámame arreglado de cuerpo. A ver, sigue. Bueno, seguimos con una fiesta que se celebró en Madrid de la familia March con motivo de la próxima boda de Gadea, la hija de Carlos March. Bueno, acudieron lo más de lo más. No, faltábamos tú y yo. Bueno,
Pero que conste que nos Pero han lo invitado más de lo y no más, pudimos sí, ir. muchos invitados famosos. Alberto Cortina y su mujer Elena Cue, el príncipe Beatriz Gil de Orleans Bulgaria estaba. y Rosario Nadal, bueno, un montón. Sí. Y estaba Cefe Y Fernández luego la Tapies. mayoría de ellos se fueron al día siguiente a otra fiesta de la celebración de esta boda, porque quieren hacer una boda íntima y entonces ahora pues están invitando a todos los amigos y todas estas cosas que se hacen cuando se aproxima una boda. Pero lo hicieron en una finca extremeña que tiene el padre de la novia. Claro, como debe ser. La de Madrid fue el tío y esta el padre. Vale. Bueno, y nos vamos con otro tema que es Paloma Lago. Ella nunca había hablado de su relación con el joven Acuático. nadador de 22 años, que ¿no? se llama... Acuático. No. Felipe López. No había hecho declaraciones, No. pero nunca había hablado de su amor ni nada. Y entonces ahora dice que Felipe ha devuelto la alegría a mi vida, que no le importa la diferencia de edad, A que su son vida y a su 10, cuerpo. 10 o 11 más A años. su vida y a su cuerpo. De todas formas, sale impresionantemente Sí, guapa sí, Paloma. sí, sí. Ahí. Sí. Bueno, es que ya Que es lo muy... es. Pero 10 lo años es. a estas alturas de la vida tampoco Lo es. es. Vamos, una que nos los den a nosotros. Bueno, de diferencia. 20, no, es más, me parece que es 22 y ella 34. Nena, si no te importa, voy a dejarlos encima de la mesa porque pesa mucho el corazón. Ella, ¿eh? pero ella dice que Felipe, que es muy maduro para su edad. No, y que tiene un cuerpazo. No sé, pero chica, es más joven que yo, ¿eh? Que ya es decir, os ha dicho el paso. Tú vamos. que tendrá que ver la edad. ¿Quién dijo qué importa el amor cuando el sexo es puro? Pues claro que sí. Y nos vamos con Semana. La portada de Semana es para Eva Sanun, una vez más, pero cambia el titular completamente, porque hay un distanciamiento, según dicen. Según dicen, hay un distanciamiento entre ella y el Sí, príncipe. más que nada porque uno se vive está aquí y enfriando la otra vive allí. relación. Sí, bueno, hombre, pero ellos se veían mucho. Ah, que no es Hace poco distanciamiento ella físico. estuvo en Madrid. Sí. Pero no, creo... es distanciamiento de relación. Sí, porque claro, se desde dice- que en la familia real No me deja hablar. se reconoce, es que no termino sino de explicar el distanciamiento, pues se reconoció que Explica. existía una relación de amistad, Sí. pues claro, ya pues empezó todo el mundo a especular que si Se era bueno, desbordó, si ¿no? no, tal, y entonces Entonces, dice, se habla, es se complicado. comenta que... que no se ven desde hace un mes. sí, y eso no se sabe si es bueno o es malo porque a lo mejor rompieron la relación o la relación continúa. Y es para que ahora, cuando se encuentren en la boda, que van a ir los dos ahora a una boda por parte diferente, la de Metemari. No, pero y ya- la de ella Hakun, igual no va. Hakun y Metemari, ¿cómo que ya no va? Te llamó para decírtelo. Deja que no va, pues vaya puñetada, ya lo tenemos todo arreglado para ir para allá. Está muy cansada Bueno, de que pues le persigan los si va a la botáforos. boda de Metemari y el Hakun de Noruega, pues ahí hablarán y ya dirán, pues oye, ¿seguimos adelante con nuestra relación o paramos y echamos marcha atrás? Muy bien. No sé si hablarán antes, Alejandro, igual hablan por teléfono. Pero allí en vivo y en directo Sí. no es lo mismo decir te quiero. Se chatean, O Sí, por internet, sí, claro. seguro. sí. seguro. Bueno, más cosas. Vicky Martín Berrocal y el cordobés esperan su segundo hijo. Y esto ya te lo dejo a ti, Alejandro, porque era tu exclusiva. No, porque yo, como digo las cosas y luego no me creéis, porque aquí se rumoreaba mucho sobre que si había crisis, que si había no crisis. es que te queremos o te dejamos de creer, es que no decías quién. ¿Cómo te vamos a creer? Porque yo siempre digo lo mismo, blanco y en botella, Leche, y si tiene cordones, zapatos. y si no, mocasines. pues entonces, si están trayendo todas las revistas diciendo que hay una crisis, y yo, que no hay crisis, que se están queriendo muchísimo, que no hay crisis, y vosotros me estáis diciendo, es que dicen las revistas, pues toma, o sea, yo te dije hace 15 días, hay un embarazo que va a ser un bombazo, ¿fue así o no fue así? Y tú que no, dinos quién es, digo, no te lo puedo decir porque hasta que no se hagan las... Y sabes que otro La rana torero... ya crow, ¿no? Vamos, que sí, creo. Vale. Entonces, y yo para mí que va a ser niño. Ya sabéis que ellos tienen una niña de 17 Alba. meses que se llama Alba. Y otro torero que espera también su primer hijo, el de estos será el segundo, el del primero es el Tato y su esposa Pilar Tormes. Pero esta información viene en lecturas y con esta revista ya acabamos el repaso, que la portada es para la boda real de Constantino y Laurien de Holanda. Y bueno, también la triste noticia de la despedida de la esposa de Adolfo Suárez, que aparecía en el resto de las revistas, también en las portadas, y una vez más Melanie Griffith y Antonio Banderas. Por cierto, que aquí comentasteis vosotras, porque yo fui de los que dije amor, 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 que la Helen era imposible que estuviese embarazada, porque si era muy mayor, que si no era muy mayor. Helen está embarazada, no, embarazadísima. Embarazadísima, Dinio.
Sí, sí, Dinio, Dinio. Y vosotros ahora decís vamos que a hablar no, de que un no, tema que no, que no. ¿Qué Dinio donde pone el ojo, chico? Pone... Es que salta con pértiga. y vamos a hablar de un tema, Alejandro. En ese momento, ¿sabes? Que, por cierto, el jueves que viene... Sonia, es que si te ríes me desconcentro. Es que no lo puedo evitar. Bueno, pues evítalo, hija. Que les digo, el jueves que viene Dinio abre en Marbella un pub que la noche me Dinio, la noche me confunde. La noche me Me confunde. había bebido como media botella de vino blanco, después tinto. Eso es lo que le confunde al Dinio, eso. Confirmado. Madre mía. Bueno, y ahora vamos con un tema que se habló en Tómbola y que a Alejandro le gusta mucho, que es Ana García Obregón. Pero es que no eres el único que la quiere, Alejandro. Hombre, no, ya me imagino sus padres, sus hermanas. Ni hay muchos admiradores, sin duda. Y el que más, David, que ha reconocido que está enamorado de ella. Se pone a hablar con el metre. Es el biógrafo. Bebé, yo sigo cenando. Autorizado. Yo no le voy a cortar el rollo. Claro. Viene ¿Y va a Anita, dejar de cenar? me saluda a todos mis amigos, pero los conoce. Muy bien. Y digo, bueno, Todos estaban, no acabaría. no, así. Entonces, digo, hombre, está David. Digo, por cierto, que cuando saca su libro, ven que te lo voy a presentar. Entonces me senté en la mesa y ahí es la frase que os voy a decir, pues no os voy a contar toda la conversación muy larga. Pero ya Nos añadiré ponemos algo. a hablar, presenta el libro el 6 de junio, nos ponemos a hablar porque la prensa del corazón, El libro porque sobre tal, Ana, ¿no? Ana la queremos todos. No, el que libro lo- de Nietzsche. Ah, bueno. Dice, Ah, yo bueno. sí que la quiero. Él te dice que él sí que quiere a ella. Eso. A Ana Victoria. Y una mirada, y estaban los dos así. Vamos, él está que pierde los huesitos por Ana. ¿Y él qué vas a dice, decir los huevos? Bueno, también los perderá en la cama. ¿Pero cómo va a perder? Ana, búscalos. Bueno, él me Creo dijo que a le mí dice eso, ¿Cómo va a abiertamente decir que la eso? quería. Luego... Pierde los huesitos por ella, como tú, Alejandro, Es que, como tú. hombre, yo no pierdo nada, pero a Ana conocerla es Ya quererla. llegas tarde, Alejandro. Pero Lo tarde, siento ¿por mucho. qué? ¿Pero tarde por qué? ¿Por qué hay que llegar tarde a todo? ¿Por qué llego tarde? Porque David tarde. está... ¿Y qué? Te Pero- estoy diciendo que llegas tarde. No, se pero acabó. David puede estar en una época de su vida como estuvo Alessandro Lecchio, como estuvo Miguel Bosé, como estuvo Fernando Martín, y yo a lo mejor pues la recupero dentro de 10 Para la años. vejez, claro, es lo mejor. ¿Cómo que para la Es lo vejez? mejor. Dentro de 10 años estoy en plena forma. Claro que sí. En para plenitud. No, ella Para hablaba la de la vejez vejez, de ambos. ella. Ambos, Alejandro, los años pasan para todos. Hombre, evidentemente, cada 365 ¿Y días y no son comprendes? bisiestos. Pero que la vejez para ella... Luego, a mí me hace mucha gracia porque Ay, ay. las mayores Bueno, pues destructoras de las apúrate, mujeres son las apúrate, mujeres. si quieres que yo salir. que me voy a apurar si yo tengo todo el tiempo del mundo. Pues no, porque ella dentro de poco va a sacar su biografía. Que estaré se la va a ansioso. escribir David. Sí. Pero claro, Alejandro, si no te apuras no vas a aparecer en el texto. Es que lo mejor es... Mira, las mejores cosas son las que no aparecen. Pero es ni que las que no se Alejandro lo dicen. que quiere Ay. es leerla juntos, ¿no? Ah, sí. Es una forma de estar con ella en la cama hasta que llegue el Muchas momento. cosas no nos vamos a enterar porque en la biografía habla sobre todo de su parte, de su faceta profesional y muy poco de sus relaciones sentimentales. Es que no es una biografía. Son ¿Ah, no? vivencias y experiencias de cuando ella estuvo en Los Ángeles, de cuando la atracaron, pero que de espera- cuando se tuvo que marchar a vivir con Julio Iglesias. Por eso Julio Iglesias tiene tanta amistad con ella, porque en Los Ángeles, cuando ella estaba trabajando allí, Y le sí, entraron en que la casa... comió una paella con Spielberg. Spielberg. Eso lo cuenta siempre. ¿Pero qué va a contar? ¿Qué va Pues a contar? claro, pues porque como coincidió unas horas con Spielberg, pues claro. Eso da caché, eso marca, Claro, ¿no? una cosa es una paella, yo no sé, luego Hijo, sí, pues no me doy había yo poco pisto. 50 personas Bueno, pues en no la lo paella digo. y entonces, bueno, que vamos a ver lo que cuentan de la biografía de Ana en Tómbola. Lo que le va a dictar a este mozo, que en el fondo la chulea literariamente, pero es otra forma de chulear a la de turno, pues yo pensé que iban a ser unas memorias sentimentales. Y le dije a Dado Caro, a Caro Dado, Alessandro, imagino que tú ocuparás la mitad del libro. Dice, no, si solo va a hablar de sus cosas profesionales. Digo, ¿qué coño? Eso no le interesa a nadie. Pues no, que solo va a hablar un poco de su romance con Miguel Bosé. Su que- paella con Spielberg. Pero claro, como yo le dije a Dado, pero Dado, Paella con en Spielberg. la época del romance con Miguel Bosé, ¿no estaba por medio Tony Cantó? Y entonces se hizo el silencio. Como ahora... Como me he quedado yo. ¿Qué caña? Sí, Tengo un cuando pelotazo, compartían tengo un pelotazo. guardilla Dímelo, en la calle Barquillo. Sí. Pues eso, que va a hablar de Miguel Bosé y poco más.
Hombre, digo yo que también saldrá el jugador de baloncesto, Fernando Martín. que Pero estuvieron mucho tiempo. es cierto lo que está diciendo Mariñas, pero Toni Cantó vino posteriormente. Te digo porque la guardilla estaba enfrente de un Pero apartamento es que a donde yo los nosotros veía. que nos cuente pues cómo ensaya los programas de televisión y cómo se cambia de No, hombre, ropa. anécdotas, No, y pues te va a contar anécdotas. que compartió paellera con Spielberg. Bueno, pero a ver, ¿vosotros qué queréis que os cuenten en una... ¿Vosotros queréis unas memorias sangrientas así, viscerales? De No, decir, sangrientas no. yo me lo hice en el ascensor. En unas No. memorias lo que tienes que compartir son tus sentimientos, Pues tu eso está- intimidad. pues eso, tu intimidad, pero Y no- no tu trabajo, pero- que eso es público y notorio, y Pues no, nunca señora, mejor que a lo dicho. mejor cuenta lo de detrás de bambalinas. Pues a mí no me interesa saber con quién se acuesta Ana Obregón, ni Ana Obregón, ni nadie cuando yo no estoy allí. Que no te interesa, Pues no, señora, a mí amigo. lo que me hubiese gustado era haber participado, Anda, aunque sea que no te aplaudiendo. interesa. No, tú lo que iba a Bueno, contar sí, yo. aplaudiendo, pues Yo para aplaudí eso. cuando se lo Ojos hacía que no con... ven, corazón que no sienten. De eso Mejor, nada, ¿cómo no le es vas a cierto, no aplaudir? es cierto. Madre Yo soy de los que mía, digo que madre prefiero mía. ver y sufrir que no ver. ¿Entiendes? Ay, qué raro eres, Alejandro. No, estás tú guapa para hablar, bonita. Estamos hoy de flores. Y me dice a mí raro. Es que tiene los santos charambolinos de decirme a mí que yo soy raro. Mucho. Soy diferente al resto de la gente. O casi. Bueno, pues que acabamos con un tema que era el de Cayetano, que habíamos dejado en el aire con la portada de la revista que habíamos comentado antes, porque decíamos que 3 son multitud. Pues sí. Pues es que hay 3. Hay otra chica que coge Como mucho os el lo avión. digo. Pero bueno, que nos lo cuente Lidia, porque es que además son vecinas. Para que veas. Claro, claro. Vamos a ver uno dónde se mete. A ver. Cayetano Martínez de Irujo. está esperando gemelos. Conde de En Salvatierra. México. Yo no voy a decir el nombre de la chica. Lo sabemos. ¿Qué chica? ¿A qué chica te refieres? ¿Que hay otra? A ver. ¿Que hay otra? ¿Hay otra? ¡Y qué lástima! El portal al lado de mi casa. ¿Qué portal? ¿El portal de la En chica? el portal. Ella vive al lado de tu casa, pero vamos a ver, pero la Quieres chica... decir que hay otra que no es la Pero vamos. embarazada, ¿no? Que no es Que- la que no chica te esta aprendes mexicana. nada. Yo voy a hacer como amarilla jararancha. Tú Yo voy a vives- dar una pista. Vamos a ver, Lidia. Después que ¿Tú viene vives lo que donde calle. vivías? Yo vivo Ella vive cerca donde del vivía. Bernabéu. Ella vive donde vivía, sí. ¿Dónde vivía? Donde toda la vida. Cerca de la Cantudo. Enfrente. No, eso es serrano. Más para arriba, más para arriba. Bueno, pero enfrente de la Cantudo. Portal. ¿Qué pasa? A ver, portal. Compañero. Ella Un poquito más arriba. Compañero. guapísima. Enfrente de la Cantudo. Ella es guapísima. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Soltera? Esto. Soltera. Y guapísima. Guapísima. Es rubia. Morena. Y conocida. Y guapísima. Y conocida. Y Guapísima. conocida. ¿Y cuántas veces entra en el portal? ¿En qué portal? En el de En el de al lado de Belén. mi casa. Pues ya ves con los vecinos, ¿eh? Además ella es actriz y su nombre empieza por M. Pero se han dado cuenta de una cosa, ¿no? De que Lidia dice, yo voy a dar pistas. Pues como yo, de aterrizaje, Mira, ay, cómo sois. es que no se puede Ay, decir mira, todo. Lidia, ¿eh? Igual que riño contigo, voy a reír con Lidia ahora. Es que no se puede Hombre, decir Lidia, todo. por favor, es que no nos dejan así como por... Porque ¿dónde vive Lidia? A ver, Ah, no se puede decir eso. cerca Pues de sí, ella lo Bernabéu. dijo, cerca del Bernabéu. No, más Cerca de abajo de Bernabéu. José Cantudo. No, pero es que es lógico que no lo digas todo. Porque... O sea que- Y te digo que coge nada, mucho el avión pero porque esto- yo tengo una amiga azafata que cuando Cayetano está fuera en el extranjero, Sí. me llama y me dice que se va. Dije, bueno, Pero que pues coge buen mucho el viaje. avión Cayetano porque Porque va no, a México. Ella... ¿A Holanda? ¿Es México Holanda? ¿Holanda es México? No, Holanda no es México. En México te diría Cuernavaca. Te diría Acapulco, pero si te digo Holanda, no es México. Entonces, esta Pero, chica... a ver... A ver, que lo voy a cuidado, decir cuidado, porque es que de verdad... ¿Quién se va a Holanda? La amiga, porque yo tengo una amiga azafata... ¿La amiga de... Tengo muchas amigas, ¿La pero- amiga embarazada o la No, otra? hombre, no, la La otra. amiga de él. La Ah. amiga de la que vive al lado No del portal su mujer, de que Lidia. él dice que es su mujer. La amiga que Genoveva. tiene, la amiga que tiene en el portal, que vive en el portal de al lado de Lidia, La un de poco más televisión abajo con de María M. José Cantudo, pues resulta que se va cuando Cayetano está fuera, porque sabe que pasan muchas temporadas fuera por lo del hípico, lo de Sí, montar. sí. Pues entonces esta chica va. Entonces esta amiga mía que le toca el vuelo, me llama y me dice, Alex, que se va este fin de semana a verlo. Porque es que en Holanda también salen a cenar y las azafatas, amigas mías, también salen a cenar y entonces los ven. Lo que pasa es que tú en Holanda, ¿quién te vas a imaginar que te va a conocer? Porque son todos holandeses. ¿Entiendes? Entonces, bueno, hay algún español y entonces me llama. Digo, pues déjalos cenar tranquilos. Entonces sabes mucha información, pero que no la puedes decir.
Porque tú no estás allí, te fías de lo que te dicen, pero si no lo ves... Pobre chica mexicana. ¿Pero por qué si la chica mexicana está encantada? ¿Con qué? Con los títulos que le va a dar, le va dos a la vez. Porque te vienen dos y a ver... Mira, hay dos algo, títulos a la vez. Hay algo que sí podemos pensar, por aquello de pensar en Y positivo, digo yo... ¿no? Que gana 2 amigos en vez de uno. Sí, Él, pero y ahora en me vez hago de una él solo, reflexión. ahora él y ella. Tengo que enterarme. Si nace uno es por ejemplo, pues eso, el marqués de Salvatierra, el conde o lo que sea. Y si nacen gemelos, ¿son los dos? Es que son mellizos. O mellizos. A ver, ¿qué más te da? Nacen los dos a la vez. No, el segundo. ¿El segundo Porque qué? el segundo que nace es el primero concebido. Ay, qué gracia. Ay, amigo. ¿Y el primero que sale? Es el segundo concebido. Pero no eres persona... Sí, pero no eres persona... Espera, no eres persona hasta pasar las 48 horas. Entonces, las 48 horas... Porque si no eres nonato, o sea, no nacido hasta las 48 horas en derecho, no naciste. Con lo cual... Sí, el primero que nace es el primogénito. Te digo que no el concebido. No el concebido. El primogénito es el segundo que nace. Sí, porque es el primero concebido. Son partos múltiples. A ver, espérate. Dice No, ella. no. El último que sale es el primero concebido. Perfecto, eso biológicamente. Pero si tú hasta las 48 horas de nacer, eres no nato, no nacido, el primero que nace es el primero que cumple los años. Pero O sea, es que si nos ponemos no, así, pero será el espérate, primero es que no, que ponga la huella. Espérate, no, pero es que ahora dale la vuelta. Ahora La dale parte vuelta a contratante de la tortilla. primera parte será ¿Os considerada como la parte acordáis de contratante de la cuando- primera parte. Y la parte contratante de la El primera Kennedy. parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos empleado una tontería como pero es esta? que, La ¿os cortamos. acordáis cuando Sí, Kennedy, es demasiado cuando largo. John Kennedy murió, que decía que si había muerto primero él que si ella, porque ella heredaba? ¿Os acordáis? Por Sí, fracciones de sí, segundo. sí. Entonces, lo cual quiere decir que los segundos importan para todo lo económico, con lo cual si importan en Kennedy... Y para todos los demás. Eso quiere decir que se acabó y que pasamos a unos comerciales. Lo entendí perfectamente, soy inteligente. But you can say, baby, baby, if I don't. Elige tu sueño. El corazón, les había dicho yo que venía revuelto, pues ya lo han podido comprobar aquí en la Gran Manzana, se lo contamos todo. Así que si quieren saber más cosas, lo que han de hacer es no moverse. Diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Es diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla. De nuevo juntos, nuestra Gran Manzana, tiempo final, tiempo de zapping, buscando lo que sucede en otras televisiones, en donde espero no se establezcan estos líos jurídicos que hemos intentado solucionar, ¿eh? Porque claro, estas dudas, aunque ustedes se han quedado pensando en ello, Pero nosotros esto, también. Esto les viene muy bien a los de prácticas jurídicas, que por cierto les mandamos un saludo, que nos ven mucho, y ya saben, tienen que hacer prácticas ahora. Muy bien. Señores, ¿les parece si vamos a nuevas aventuras en esta Gran Manzana? Zapping. Fantasía Sex Shop les ofrece el zapping. Y en el zapping, quien no tiene ningún problema jurídico, eso se lo podemos prometer, es Dani Cabrero. Buenas noches, Sonia. Buenas noches. Al menos de momento, y eso esperemos, que por mucho tiempo, ¿eh? Sí, toca madera, toca madera. Aquí difícil. Espera, Sí, toco aquí. ahí. Ahí, ¿no? Eso es. Pero no jurídico, pero policial lo va a haber dentro de poco. ¿Sí? Sí. Mañana mismo. Pero no anticipemos acontecimientos. No anticipemos acontecimientos. Mantendremos la calma. A pesar de que ya os lo leéis y ya se lo vuelen ustedes en su casa, si saben de qué va el rollo. Bueno, vamos a comenzar con un programa que está muy bien, que le gusta mucho a Alejandro Díaz, que es el programa de Quintero. Es el programa de Quintero que a mí me gusta mucho, que a mí él me cae muy bien. Me gustaba mucho cuando hacía el Perro Verde. También me gustaba mucho, y cuando hacía el programa en Antena 3 también, con los presos, que los entrevistaba. Que él siempre, como digo yo a veces, que es un entrevistador muy original, ante todo, ¿no? A mí, Quintero, que siempre me ha dado sueño. Es que Depende. tiene una forma de hacer las entrevistas como yo, muy personales. No hace sota, caballo y rey como hace el resto. Y en eso está, que a veces ni pregunta, a veces deja que hablen y se calla. Una entrevista a Tamara que le hizo, Tamara soltó su rollo
Quintero no dijo nada y Tamara le dijo, ¿qué te parece? Y dijo él. No dijo nada en toda la entrevista. En cualquier caso, si no lo creéis, que a veces no dice nada y hablan sin que diga nada, vamos a ver este extracto del programa porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Desde que te conocí, oro para que no solo tengas el nombre de Jesús, sino la bendición de Jesús esté sobre vos. Pues ahí está, otra manera de hacer las entrevistas, como es la de porque señor él dijo Quintero. que desde que te conozco, sí. no sé qué de Jesús está, no sobre el nombre, sino que Jesús, es lógico, estaba leyendo Laura. Podría ser, pero en cualquier caso, el contexto del programa... Ahora, yo te digo bueno, que lo que más me gusta de las entrevistas de Jesús Quintero es que como es el director puede fumar. Claro, claro. A pesar de eso, da mal ejemplo, no debería ¿Por qué fumar no? en el programa. A esas horas que se echa el programa. No, a mí me parece muy bueno, a mí me gusta mucho y me parece muy original. Y a mí me gustaría que hubiésemos captado la cara de Sonia Avellaneda cuando se acaba de quedar mirando al televisor por lo que vamos a ver a continuación, porque sí que vamos a seguir con el programa de Quintero. Me llevo una noche hoy que voy de susto en susto, ¿eh? Y es que a veces por falta y otras veces por exceso. Porque si antes no hablaba nada, sí. Y ya no solo Quintero, sino su propio invitado hablaba muy poco, pues Quintero no hace falta que siga hablando, porque hay un invitado muy particular, yo creo que es la mejor manera de definirlo, porque si no podríamos decir otras cosas, y casi mejor nos decimos, que realmente lo habla el todo. Y creo que Quintero no tiene nada que decir. Vamos, ni Quintero, ni tú, ni yo, bueno, ni nadie. Yo que tenía algo que decir. ¿Seguro? Vamos. ¿Seguro? Vamos a verlo. Y todos escucháramos de alguna manera nuestra voz interior que dice que los cerdos son las únicas personas a las cuales tenemos que respetar y venerar, porque a los cerdos se les pone en granjas, se les aísla, se les ensucia, cuando son unos cerdos, personas muy limpias, muy inteligentes, muy cariñosas, y además tienen un coito de 30 minutos. Su orgasmo dura 30 minutos. Eso es revelador. Eso es muy fuerte. Por lo tanto, ¿por qué no imitamos a los cerdos? ¿Por qué no nos dejamos de zarandajas y esas cosas y imitamos a los cerdos? Es nuestro modelo a seguir. Si la gente follara un poquito más, todo iría mejor, estoy seguro. ¿Por qué la gente no hace una cosa que es gratis y siempre acaba bien? Gratificante es. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente se empeña en joder a la marrana? ¿Por qué no haces películas violentas cuando todo el mundo podemos eyacular por cualquier sitio? ¿Tú hubieras hecho algo? Yo hubiese hecho como los cerdos, por los 30 minutos. Por eso te lo digo. Por eso te lo decía. Que si hubiese dicho algo, bueno, pues sí, vamos, yo lo corto, pero ya. A mí eso no me lo hacen en un programa, a mí sueltas esos tacos así de repente. Y me dice todos esos improperios. El tipo, desde luego, vendía, quiero decir, no sé el qué, pero vamos. La gente por lo menos iba a quedar mirando lo que decía. Por lo menos durante un ratín, sí. Es que bueno, claro, estaba tan, sobre todo el speech, estaba tan emocionado Jesús Quintero que lo dejó hablar. Sí. A mí me Y su gustó puesta mucho. en escena. Me gustó mucho cómo fue. A ver si recuerdo. Los Personas. cerdos son personas Sí, muy cariñosas. muy cariñosas. Los cerdos son personas muy cariñosas, muy afectivas, muy inteligentes. Eso es. Y digo, no. ¿Entiendes? Que se lo digan a Aníbal Lecter, si visteis la película. Sí. Pues lo de los cerdos. Bueno, no desvelemos. Oh, señor. ¿Quién no ha visto la película? Señor. Tú hablas de la segunda. Sí. Es que no he visto. Bueno, pero eran unos cerdos muy especiales. Sí, Bueno. un poco más agresivos que lo que él decía. Eran menos intelectuales que los que decía este hombre. ¿eh? Hoy Los de cerdos. todo hay en la viña del cerdo, ¿no? Sí, eso. Bueno, y esa puesta en escena, por supuesto, esa gran puesta en escena, Sí. que yo creo que no hace falta ni destacar, ¿no? No sé si... Nos sé, había tú que estuviste pasado con Armani, casi pues inadvertida. Armani haría algún que comentaría respecto a ese diseño de vestuario. Hombre, cuando estás con paranormales, os digo paranormales, fuera de lo normal. Fuera de lo pues, normal, sí. No hay nada que decir. En fin, así están las cosas. Danos más sorpresas. Bueno, y anunciar definitivamente, y con la música que siempre nos introduce en esta sección, decir que vamos a calabar ya el culebrón. Entre hoy y mañana calabamos ya el culebrón.
y tenemos ya la solución definitiva. Todas las preguntas que nos hemos formulado, todas esas dudas que nos quedan, las resolveremos entre hoy y mañana. Muy bien. Y rememorando, por supuesto, el nombre del programa. ¿Os acordáis? Como Mi las hija, mejores familias. como las mejores familias, el nombre del programa. Ahora viene la parte difícil Mi hija se prostituye para pagar a mi amante. para mantener a mi amante. Casi por perfecto. los pelos. Casi perfecto. Bueno, 9. Vamos a poner 9. Vale. Y estábamos cuando el pájaro de la suerte, muy pájaro él, pues hacía esa especie de predicciones. Te estaba intentando quitar, o sea, como lo que hace Rappel en tómbola, pues lo hace el pájaro en hasta las mejores familias. Hombre, les lee el futuro el pájaro. Como Rappel, ¿no les lee el futuro también, Rappel? Hay muchos pájaros que leen el futuro. Sí, no, sigue. Sí, no. Eso desde luego. Pues el pájaro este, en versión Rappel mexicana, pues les lee el futuro. Y estábamos leyendo el futuro, leímos de varias gente, y nos sonaba como un poco raro, como un poco evidente, ¿no? Que ese pajarito sacara concretamente un esa mensaje predicción, tan ad hoc, ¿no? esa predicción. Pues ahora vamos a ver qué le predice a la chica, a la amante y a la afectada, a la hija, del primer caso siempre. Vamos a verlo. No siempre se puede vivir de otros. En 5 días pagarás muy caro lo que hiciste. Ay, por favor, qué miedo. Yo no creo en estas porquerías. Pues vas a ver cómo te va a ir, bomba. A ver. Vamos, Andy. Vamos, Andy. Está camino para la señorita, vamos. Espera una niña, vamos. Eso es. A ver, para la niña, a ver. Para la niña. Muy pronto tendré noticias de un hombre conocido que tendrá una vida de reina. Pues ahí está. Pues la niña no tiene edad para tener una vida de reina. No. Tiene edad para tener una vida de princesa. O emperatriz, o lo que sea. Bueno, pero de reina no, eso está claro. Es que los buenos culebrones siempre Es que esto no terminan es un culebrón, bien. esto es una anaconda, que es del otro lado del charco. Una boa, cualquier serpiente menos un culebrón, efectivamente. Y lo que sí vamos a hacer, hemos finalizado con esta familia, sí. Pero vamos a finalizar esta sección hoy, México, para terminar mañana con la gran sorpresa, con la predicción que le hace al otro padre. Al otro padre, ¿os acordáis, no? El otro padre, ¿no? Ese que está aguantando la risa todo el tiempo, Sí. el que lo echaron el primero y tal, Sí. del bigote. Vamos a ver lo que dice de él. Ya ven como el pajarito sí dice la verdad, lo que le salió a la niña y lo que le salió a aquel mono. A ver, señora, ¿sabe leer usted? A ver, ¿sabe leer? Sí. A ver, ándele. No dude en apoyar a su nieta, sea como sea, vivirá muchos años de felicidad con su nieta. Eso es lo que- ¿Ya vieron lo que le salió? No deje de apoyar a su nieta. Eso voy a hacer, voy a apoyar Sea a lo mi que nieta sea, van a siempre. vivir muchos años de felicidad Sí, así juntas. No era el otro lo veremos mañana, Vale. era la abuela, que tenemos ahí la abuela, que sabe leer, Sin embargo, ahí, ¿usted sabe leer? No pasa nada. Sin embargo, cuando lee otro, mira, no sabe leer, ya lo veremos mañana. Ay, las cosas que pasan hasta en las mejores familias. ¿Que quieren saber el final de la historia? No se pierdan el zapping. Fantasías Sex Shop les ha ofrecido el zapping. Un final de historia que tendrán ustedes que venir a descubrir a esta gran manzana mañana. Dani Cabrero nos lo va a contar. Sí, por supuesto. Más que yo, ellos mismos. Muy bien, lo iremos viendo en este rescate televisivo que No nos quepa la haces. menor duda. Pues nada, tenemos una cita mañana, Dani. Eso es. Hablando de citas, Alejandro Díaz. Mañana me volveré loco por la mañana avisando a otros abogados y llamando por teléfono para enterarme de lo que pasa con la sucesión dinástica. A máximo detalle y Vamos, riguroso mañana voy a venir hasta con concepto. artículos. Pues nada, tenemos una cita y nos enteraremos de todos estos asuntos legales. En serio, en la Gran Manzana. Nos vemos mañana. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me